Bienvenidos a este simposio. Hablaremos de tecnologías trifocal, EDOF y para cómo escoger estas tecnologías. Yo voy a hacer aquí un pequeño repaso, un poco para podermos discutir después al final este tema. Traigo lo que salió en Eurotimes en el verano de 23. Muy bien, bueno, este es un repaso que hicimos en Eurotimes, una encuesta a todos los cirujanos y que podemos ver cómo las cosas van evolucionando desde el 2016 hasta el 2022. Y con respecto a lentes tóricas, vemos que estamos ahora por los 15% de casos en cirugía de catarata, pero cuando hablamos de lentes para corregir la presbicia, estamos en un nivel de 11% solo. Y también es verdad que una cosa que apuntábamos mucho antes, que el paciente no tenía información, pues ahora vemos cómo ya está más informado, ya tiene conocimiento de todas estas tecnologías, que hace que también haya una demanda por parte de los pacientes que ya están exigiendo tener esta corrección de la presbicia en la cirugía de catarata. Cuando vemos cosas que puedan impactar a la hora de decidir implantar o no una lente para corregir la presbicia, vemos resultados como estos, en que por veces el cirujano se puede asustar con la posibilidad de haber alguna aberración óptica, sobre todo a la noche, y lo que vemos en esta encuesta es la diferencia de expectativa para que esto pueda pasar con las diferentes designs ópticos que tenemos en la actualidad. Se remarca muy bien que todo lo que es tecnología bifocal se espera más aberraciones por la noche y después la trifocal. Vemos curiosamente que 1 a 5% nivelados la trifocal y la EDOF, y después cuando vamos más abajo pues vemos cómo se destacan las monofocales plus. También tenemos que entender el error refractivo residual, que es algo que también asusta a la hora de implantar una lente para corregir la presbicia. Y en esta encuesta se pregunta cuál de las tecnologías nos podría suponer más miedo de implantar, teniendo en cuenta que la superficie ocular está todo bien y que el ojo es funcionalmente bien, pues una vez más se destaca las bifocales, después las trifocales, las de rango extendido y después, muy comparable, las monofocales con las monofocales plus. ¿Qué son las cosas más importantes para un panel de expertos ¿qué tiene más importancia para tener éxito en nuestra cirugía? Por supuesto, las medidas preoperatorias, pero me gustaría destacar las dos siguientes, que están equiparadas en valor, que es la educación del paciente para esto, pero también la capacidad de escoger la mejor tecnología que se adapte a este paciente. O sea, este es un muy importante y por eso hablaremos aquí de tecnologías diferentes y cómo vamos a escoger para nuestro paciente. O sea, que vamos a llamar ya el primer ponente, que será Carlos Rocha, que nos hablará de qué es la ELON y tiene ya 12 meses de evaluación clínica. Gracias. Buenos días. Filomena, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Medicontour por la organización de este simposio tan interesante. Antes de nada, estos son mis conflictos de interés. Es importante destacar que yo con esta casa comercial no tengo ningún conflicto, pero sí los compañeros con los que trabajas sí que pueden tener, y esto es importante que se sepa. Bueno, vamos a hablar de diferentes puntos con respecto a la lente ELON, y primero vamos a hablar qué es la tecnología EDOF, ¿vale? La tecnología EDOF, sabéis que existen diferentes tipos de lentes EDOF, partieron las de pequeña apertura, las pinhole, las difractivas. Recuerda que las primeras lentes
EDOF fue la lente Symphony, que era una lente, al final una lente difractiva de baja adición, y luego ya aparecieron las refractivas, que son las que hoy en día las que más se usan. Dentro de las refractivas ya todos conocéis que existen lentes que juegan con esfericidades, con aberraciones esféricas, o que juegan con diferentes sectores o zonas. Bueno, a nivel de banco óptico, todo el mundo sabe lo que es una lente monofocal, tiene toda la luz al foco en general en lejos. Luego aparecieron las bifocales con estos dos focos de luz y este gap en el medio. Aparecieron las lentes trifocales, que a nivel de banco óptico pues veis que hay una zona donde no hay la luz. Y la idea de la creación de este tipo de lentes EDOF es intentar alargar el foco sin que haya esta pérdida de luz que ocurre a nivel de banco óptico. Y esta es una de las ideas que tienen con este tipo de lentes. ¿Cómo funciona, cómo juega la casa comercial con este tipo de lente, con la lente Elon? Pues fijaros en estas zonas que se llaman las linking zones, son zonas dentro de los sectores donde con una anchura de 20 micras se van cambiando y va jugando y va distribuyendo la luz de una manera más uniforme en todo este rango de visión. Como veis, con muy poca pérdida de luz. Ya no hay esos gaps de pérdida de luz, como por lo menos en banco óptico. ¿Vale? Fijaros aquí toda la distribución lumínica con las diferentes, cómo va cambiando esta anchura de los sectores y aumenta el foco. Si nos vamos a nivel profilométrico, con una visión más amplia de cómo sería la lente esta en particular, fijaros esta zona de los sectores, como es la forma, que si os fijáis es muy parecida a lo que la lente, por así decirlo, gold estándar o EDOF refractiva más implantada, por lo menos la que más literatura tiene, que es la Vivity. Si nos vamos a curvas de MTF, fijaros cómo el rendimiento visual de Elon es muy similar a la lente Vivity. Pero bueno, si nos vamos a los resultados clínicos, que realmente es lo que nos interesa, vamos a hablar de la muestra. Nosotros hicimos primero un primer corte a 3 meses de seguimiento, teníamos 21 pacientes, fijaros en la media de edad, eran pacientes con catarata. Importante que un paciente estaba operado de cirugía corneal refractiva miópica, 1 fue monocular y 20 binoculares. 4 tenían antecedentes de glaucoma y un paciente después de la cirugía, fijaros aquí la edad, la longitud axial, era un paciente a priori sin riesgo, tuvo un desprendimiento de retina en el postoperatorio. Como hemos dicho, hicimos primero un corte de los 3 meses y luego se analizaron hasta los 12 meses 12 pacientes. Entonces, si nos vamos a lo que hemos dicho, la eficacia, si os fijáis en la gráfica ya estandarizada, pues estas son las curvas, la gráfica de agudeza visual sin corrección y con corrección. Aquí, como siempre se dice, lo importante es ver cómo es la agudeza visual con la mejor corrección, porque así entendemos cómo funciona la lente en sí en particular y no nosotros cómo nos quedan los resultados. Fijaros la agudeza visual en intermedia, con ese 0.16 en logmark, como he dicho, con corrección, y la cerca con corrección, bueno, con 0.3, que sería lo esperable para este tipo de lente EDOF refractiva. Y bueno, ya Joaquín lo ha explicado antes esta mañana, de forma magnífica como siempre. Hemos desarrollado una app, que ahí tenéis el código QR, el IOL Evidence, donde os podéis descargarlo y podéis analizar todos los resultados que van saliendo en la literatura con respecto a las lentes intraoculares. Bueno, si os fijáis, los resultados que hemos obtenido con la lente Elon es bastante similar a los obtenidos según la literatura en el pool completo de estudios con la lente Vivity. Cuando nos vamos a la agudeza visual en binocular, como en general ocurre con todas las lentes, siempre las visiones pues suelen mejorar. Y de nuevo, en binocular, nuestros resultados son bastante similares a lo que está descrito en la literatura con la lente Vivity. Si nos vamos ahora a analizar las curvas de desenfoque, recordar que nosotros también insistimos mucho en la necesidad de curvas de desenfoque de agudeza visual y de sensibilidad al contraste. Fijaros en el punto este ya famoso que se describió hace muchos años del 0.2, pues como tenemos la curva de desenfoque por encima del punto 1,5 de rango de desenfoque. Y de nuevo en binocular, fijaros cómo la curva de desenfoque mejora hasta casi las 2 dioptrías.
Con respecto al centrado, y esto es importante, lo estamos analizando y ocurre también con otros tipos de lentes refractivas. Si os fijáis en la nube de puntos, hay una correlación negativa entre el área debajo de la curva, que nos interesa que sea muy alta, y el tamaño pupilar. Si os fijáis, a mayor tamaño pupilar cae este área bajo la curva en intermedio. Pero algo también es interesante, el análisis de los outliers, de estos posibles sesgos en la muestra, como vemos como la pupila no era más normal, pero cae la agudeza visual. Ahí, cuando lo analizamos, vimos como pequeños descentramientos o algunos pliegues capsulares podrían influir en el área bajo la curva de visión intermedia. Y ahora vamos a hablar de los PROMs. Los PROM, recordad la importancia que hay en medicina y, lógicamente, en la oftalmología los PROM es lo que los pacientes sienten, cómo ellos se encuentran. Bueno, con el análisis, con las preguntas que le hacemos, con estas preguntas lo que nos interesa es que la mayoría de las respuestas estén en la parte esa, pone categoría 5, excepto en las difotosias. Si os fijáis, la mayoría de los pacientes estaban muy contentos. El primer punto de corte, como he dicho, era a los 3 meses, con su visión en lejos e intermedia, y casi todos se querían operar, excepto, lógicamente, volver a operarse con la misma lente, el que tuvo el desprendimiento de retina. Pero lo que es interesante es que cuando seguimos en el tiempo y lo analizamos después, a los 12 meses, incluso había una mejora, los pacientes estaban más contentos, especialmente en su visión de cerca. Había mejorado también la difotosia. Este es el porcentaje de independencia de gafas que encontramos, una gran independencia de gafas en lejos y en intermedio. Interesante también es la disminución, como he dicho, de la disfotosia positiva. Parece ser la ya famosa descrita neuroadaptación, como en este tipo de pacientes, incluso siendo muy buena ya de principio, mejoraba incluso. El paciente del desprendimiento de retina, ya como curiosidad, pues se le operó y estaba bien, y el paciente al final también estaba satisfecho. Por lo tanto, ya para terminar, como conclusiones, según lo que hemos visto con estos pacientes, pues ELON puede tener o puede expandir el foco o el campo de una manera similar a lo descrito con VIVITY. Igual que ocurre con otras lentes refractivas, los resultados son más variables que los que hemos observado y hemos demostrado con Liberty, y esta variabilidad parece que se puede explicar sobre todo por este diámetro pupilar. Y es importante también que la respuesta de satisfacción, disfotosia positiva y querer operarse con la misma lente incluso mejoran cuando pasa el tiempo, a los 12 meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a llamar al doctor Satish. Thank you for coming and share with us. Y doctor Satish va a hablar de la experiencia ahora con la ELON tórica. Gracias. Thank you, Philomena. Good afternoon, everybody. Can I have my slides, please? Great. So I'm going to be speaking about the ELON toric IOLs, and I do serve as a consultant for Medicontour. Before we dive in, just to give you a brief overview of the types of astigmatism, the first one on your left is with the rule astigmatism, where either the steep meridian of the cornea is exactly at 90 degrees or between 30 degrees on either side of the 90. And the middle one is the ATR, or against the rule astigmatism, and if any of these two corneas don't fit into these two, then we call this oblique astigmatism. As we're all going to start doing more and more cataract surgery and refractive lens exchanges, correcting this astigmatism is significant even when you're going to use a monofocal lens, because the quality of vision is very important. And when we come to deal about astigmatism, the incision, the corneal incision matters. We've all transitioned from doing scleral incisions into clear corneal incisions. So not only the size of the incision matters, the location of the incision matters as well. As we all know that the cornea is prolate, so operating temporally is you're furthest away from the center of the point. So the amount of astigmatism you induce with a temporal incision is much less to a superior incision. But that doesn't mean that operating superiorly is bad. All it is important is that you factor in your astigmatism, know what your surgically induced astigmatism is, and you factor that into your calculation. Needless to say that smaller incisions have less effect on pre-existing corneal astigmatism compared with larger incisions. Many years ago, there was big study looking at the amount of induced astigmatism between 2.2 and 3 millimeter corneal incisions. And using a vector analysis, we found out that the mean magnitude of surgically induced astigmatism was roughly about 0.35 diopters with a 2.2 millimeter incision, particularly if you're sitting temporal.
So on an average, once again, each corneas differ because of the corneal thickness and the biomechanical properties of the cornea. But as a ballpark figure, if you're sitting temporal and if you're doing a 2.2 millimeter incision, your average mean surgically induced astigmatism is roughly about 0.35 millimeters. Many, many years ago, about 2005 or 2006, when the torics came into market, all the industry people were telling just to factor in 0.5 millimeter as the standard default figure for your surgically induced astigmatism. Now we all know that that's far away from the truth. So every surgeon, I would urge you to calculate your own surgically induced astigmatism so that you know with your monofocals before you start using any of the presbyopia correcting IOLs or toric intraocular lenses. And a lot has been published on the quality of vision following the uncorrected astigmatism. This is a paper looking at the incidence of astigmatism both on monofocal and multifocal intraocular lenses. Hayashi group from Japan have done a lot of work. And this is another one looking at the effect of astigmatism on eyes with diffractive multifocal intraocular lenses. Once again, it shows that any uncorrected residual astigmatism will have a significant effect on the quality of vision, both as quality as well as quantity of vision as well. So patients reporting dysphotopsias or poor quality of vision is not only related to the optics of the IOL, but it's also important, it depends on the effect of the residual astigmatism left in the cornea in the postoperative period. This is another work published by John Badal and his group looking at monofocal intraocular lenses and multifocal intraocular lenses and the effect of astigmatism. Once again, they found out that for every 1 diopter of uncorrected residual postoperative astigmatism, you're going to lose your uncorrected distance vision of about 0.16 logMAR. So it's a very significant factor. And this gets multiplied and quantified more if you're going to use high-power intraocular lenses in the capsular bag, depending on whether the patients are hyperopic or myopic. This is another recent published group, once again from Hayashi's work published in the AJO in 2020, where they started looking at the effect of refractive astigmatism, particularly on patients who had trifocal intraocular lenses. A significant piece of work, zero diopters, and then you can see the quality of vision dropping for a magnitude increase in uncorrected astigmatism. And this effect is much more profound. The larger the uncorrected astigmatism you have in the postoperative period, there's a significant deterioration in the patient's quality of vision. And you can understand you're already using a trifocal technology, which is diffractive, so which is going to split light. On the top of it, if you do have uncorrected residual astigmatism in the cornea, it's only going to amplify the patient's visual symptoms. So the significance of correcting astigmatism is very critical, especially if you're going to use even monofocal intraocular lenses, because whether we like it or not, cataract surgery has become the most commonest refractive surgery. So emmetropia is the goal for every cataract procedure, particularly if you're going to use any of the advanced technology lenses, then spending a lot of time in understanding astigmatism, your own surgically induced astigmatism, your location of your incision, and how you're going to factor all that into your IOL calculation is significantly very important. And this is, as we all know, that presbyopia correction is always a compromise. It's a balance between what the patient needs and what the patient is willing to accept. And there are several factors which we have to trade in. We have to trade in the visual quality. We have to trade in the depth of focus and patients, how much patients are willing to tolerate dysphotopsias. And don't look at visual function as just measuring what is on the chart. We have to look at visual function as a quality as well as quantity. We've all been hell-bent on just looking at the quantity of vision, how our patients perform in our consulting rooms. But what is more important for the patients is what is the quality of vision. And that's a combination which we are looking at visual function as a whole global perspective, both looking at quality as well as quantity. And this is the market scope data from 2020. As you can see, the market share, the pie chart on your left-hand side is the data of presbyopia correcting IOLs in the US, and the pie chart on your right is pretty much in Europe. As you can see, there's a significant market share for presbyopia correcting lenses, particularly trifocal lenses, and now because of more dysphotopsias with the diffractive trifocal technology, EDOF or extended depth of lenses are beginning to play a bigger role where the patients have still a good quality of vision but less dysphotopsia symptoms.
So as we all know about monofocal, bifocal, and trifocal lenses, now the new kid on the block is the extended depth of focus lenses, where there is less dysphotopsias. At the same time, patients are able to get better quality of distance and better quality of intermediate and some amount of uncorrected near visual acuities. So this is the Medicontour's Elon, which is the extended depth of focus. Carlos has showed you a little bit about the optics of the lens. This has got this wavefront linking technology where we don't split light, but we basically elongate light. And just at the last ESCRS, Medicontour launched the toric version of these EDOF lenses. We currently have from T1 going up to T9. Remember, these are correcting astigmatism at the lenticular plane to compensate for the corneal astigmatism at the corneal plane. So this is how the optics of the lens works. It doesn't split light, but it elongates the light by creating these linking zones where there is a continuous spread of energy of the light from uncorrected distance to intermediate and to near vision. So this is the implantation of the Elon toric. We have got the capsular bag. Once again, all the critical steps which we take into account for an uncomplicated cataract surgery should be taken into account. The capsular excess size should be slightly smaller, ideally 0.5 millimeters, smaller than the optic of the IOL you use, because you want the capsular bag rim to completely surround the optic so that these lenses are stable. Not only these lenses, any of these lenses, for stability, you need to make sure that your capsular excess is well centered on the patient's first Purkinje image. And also your capsular excess is slightly smaller than the optic. Most of the standard optic diameters of the lenses are roughly about 6 millimeters now. And especially for toric, it's very, very important that you spend a lot of time removing the OVD, not only from the anterior chamber, but by deliberately lifting the lens and removing the OVD, residual OVD, which is trapped behind the lens and the capsular bag. Unless you lift these lenses, it's very difficult because these are all large optics, 6 millimeters. Once again, we have talked a lot about capsule polishing. I'm a strong believer in polishing the anterior capsule purely because I don't want any phimosis to happen. And if phimosis happens, it can tilt the lens and it can induce higher order aberrations. So you spend a lot of time cleaning the anterior capsule, and it's very important that you lift the lens and remove the residual OVD, which is a very good practice to do because that removes one of the most commonest causes for toric lens rotation in the early postoperative period is residual OVD within the capsular bag. If there is any amount of OVD present, the lens is going to rotate. So seeing that split or the fold in the posterior capsule is a very good sign. So that split, that fold which you see happens where the two haptics on either side create that fold in the posterior capsule. That's a very good clinical sign telling that there is no residual OVD within the capsular bag. So that's a good practice to do that and make sure the lenses are well centered. So these are early postoperative 1 month data from patients who had Elon toric. You can once again see there is a good uncorrected distance, uncorrected intermediate, and some amount of uncorrected near vision as well. And as with any presbyopic correcting lenses, if you implant these lenses binocularly in patients because of cortical summation, all their range of vision, uncorrected distance, uncorrected intermediate, and uncorrected near increases because of the cortical summation. So I just included a very small cohort of patients because I've done about 15 or 17, but none of them are still finished their 1 month postoperative period. But so far, I've implanted over 75 Elon and about 20 Elon toric, and the results are as encouraging as the Elon monofocal lenses. So to conclude, I think the extended depth of focus has got a good application as a presbyopia solution for patients who are quite averse to dysphotopsias, but they want to have good amount of uncorrected distance and uncorrected near. The visual outcomes looks like better than expected, particularly if you implant them binocularly because of the cortical summations. Patients are mostly able to read even reading well for reasonably sized prints. And once again, patient-reported outcomes both with Elon and Elon toric looks very encouraging and promising at this stage. Thank you. Thank you so much, Satish. And ahora tenemos
La experiencia clínica con Liberty. Vamos a cambiar de tecnología y nos hablará de ello el doctor Luis Nova. Sí, muchas gracias a Medicontour y a todos vosotros, Filomena. Bueno, vamos a hablar del objetivo, ¿no?, de la lente Liberty, que por supuesto, como cualquier lente multifocal, es ver sin gafas. Lo primero que hay que conocer es la lente, que con el nuevo desarrollo de EPS2 es un filtro azul que tiene un contacto en saco de hasta 180 grados, aunque en realidad es un poquito menor, 167, y es un material acrílico hidrófilo con un material que es muy conocido, muy usado en otras lentes, como es el Benz 25. Tiene un diámetro de 13. ¿Y qué aporta respecto a otras lentes? Bueno, que tiene solamente 7 anillos y una zona central de 3 milímetros. La esfera es de 0,35 y bajo encargo se puede hacer astigmatismo hasta 9. ¿Cómo funciona esta lente? Pues se podría decir que es incluso una bifocal con 2 focos de lejos y cerca, y mediante una interferencia constructiva genera el foco intermedio, que está mucho más conseguido con la nueva tecnología que lleva 2 años respecto a la EPS1 antigua. Aquí podemos ver en el gráfico de abajo cómo manda mucha energía al foco de lejos y al foco cercano en pupila de 3 milímetros. La curva de desenfoque maneja una buena visión de lejos y de cerca, y bastante aceptable de intermedia. Respecto al banco óptico, aquí luego hablarán de la comparación, manda muy buen rendimiento cercano según una pupila fotópica respecto a las otras competidoras, ¿no? Comparando pupilas de 3 a 4,5, efectivamente es la que más cambio tiene respecto a distribución de luz, mandando mucha luz en pupilas de 4,5 a lejos, y cuando cambia a una pupila fotópica, como luego hablarán, manda bastante luz de cerca. El material, ya sabemos, es conocido, no genera glistening, con un número de AVE de 58, y tiene una predictibilidad refractiva, como ha publicado el doctor Joaquín Fernández, bastante buena, ¿no? Como otras lentes, sobre todo que la estabilidad a 24 meses es muy continua, como podemos ver en el gráfico con los datos rojos, ¿no? Respecto a la estabilidad rotacional, genera una rotación de 2,2 solamente, que respecto a las otros fabricantes parece ser la menor que hay, debido a su gran apoyo en el diseño del doble, como un doble C-loop, ¿de acuerdo? A priori no precisa un implante de anillo de tensión capsular, y se ha visto en comparativa que no genera, implantando el anillo de tensión capsular, menor rotación. Y ahora vamos a hablar de la lente. He dejado como un poquito la diapositiva final, la he pasado al principio, para ahora hablar de la lente, ¿no? ¿Qué generan estos 7 escalones respecto a otras lentes que tienen más anillos? Pues por supuesto menos fenómenos parásitos, menos disfotopsias, como podemos ver aquí en banco óptico. En el cuestionario, respecto a conducción nocturna, los pacientes, hasta un 96% refiere que no tiene o tiene una leve dificultad para la conducción nocturna. Respecto a la opacidad, debido al diseño cuadrado del borde posterior, hay reportado un 0% en el primer año. ¿Y cómo vemos con esta lente? Respecto a la visión de lejos, tenemos una visión con la nueva tecnología EPS2, que sí que podemos llegar incluso al 1.2 que buscábamos con otras trifocales, y genera una estabilidad en personas de mayor edad y una agudeza visual final bastante buena. Respecto a la visión intermedia, sí que es un foco el que menos luz atrae, pero genera una buena visión, que quiero dejarlo luego para la discusión con una nueva gráfica. Y respecto a la sensibilidad en contraste, es muy comparable con las otras lentes del mercado. Aquí podemos ver la sensibilidad de contraste, tanto en mesópica como en fotópica, ¿de acuerdo? Que también genera buenos valores. Y aquí en el estudio que hizo Joaquín nos explicó cómo funcionan las pupilas, que aunque pensemos que se pueden ir a 6-7 milímetros, la realidad es que en condiciones nocturnas de noche la pupila suele ser como de 4 milímetros y medio, y para la lectura pasamos a una media de 3,25, es decir, que ahí es donde
donde tiene que funcionar bien la lente. ¿De acuerdo? Respecto a la distribución de luz, ¿qué hace esta lente? Cambia mucho respecto a las pupilas y a la distribución de luz, generando un mayor, hasta un 37% cuando estamos viendo de cerca, lleva al foco cercano y hasta un 79-80% de luz cuando estamos mirando en el foco de lejos. Es decir, es la que, luego hablarán, la que más cambia respecto a las otras lentes del mercado. Respecto al rendimiento teórico, como hemos dicho, produce menos halo, ¿de acuerdo? Y no cae mucho la agudeza visual cuando vamos aumentando la pupila, es decir, es muy consistente, ¿de acuerdo? Respecto al desenfoque de la agudeza visual, respecto a la sensibilidad al contraste, sí que mejora en todas las condiciones de iluminación frente al preoperatorio y es constante en el tiempo, es decir, hasta 2 años sí que mantiene buenas visiones. Y respecto a la sensibilidad al contraste en comparación con la monofocal, es muy parecido. Ahora, ¿qué ocurre con el astigmatismo? Sí que es cierto que si son astigmatismos altos son bajo encargo, pero llegamos hasta 9. Incorpora el calculador de Abulafia-Koch con los resultados que han expuesto esta mañana. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente sí, en astigmatismo de más de 0,50 el foco intermedio se ve afectado, pero respecto a la tolerancia a la agudeza visual, que sabemos que cuando ya es mayor de 0,5 suelen caer las visiones de lejos, tenemos las visiones de la izquierda de otras lentes. La lente Liberty sí que es capaz incluso de tolerar hasta una dioptría 25 de astigmatismo. ¿De acuerdo? Respecto a la satisfacción, son pacientes generalmente bastante satisfechos y hasta un 95 refieren una satisfacción alta en todas las distancias. Y para terminar, en la izquierda está la comparativa de las curvas de desenfoque publicadas y a la derecha en monocular y binocular nuestra. Y lo que vemos es que en nuestro caso y en nuestra clínica sí que decae un poquito más la agudeza visual cercana, pero tiene mucha fuerza la agudeza visual intermedia, ¿no? Que eso lo podemos dejar para la discusión con el resto de expertos. Así que como nota final o conclusiones, además de las que están en la diapositiva, podría decir que nuestra clínica a día de hoy es la lente trifocal que más se usa como primera elección. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y ahora llamamos al doctor Palomino, que nos presentará un estudio comparativo de Liberty. Muchas gracias, Filomena, Miguel Ángel, gracias como siempre por todo. Y bueno, vamos a hacer un estudio comparativo del rendimiento visual de 3 lentes premium para ver en qué posición nos podemos encontrar en cuanto al comportamiento con Liberty. Sabemos que los pacientes necesitan, exigen, piden una buena visión a todas las distancias sin necesidad de llevar ningún artilugio como el que llevo yo. Que hay un número de lentes intraoculares disponibles para corregir esos problemas y que el número de lentes cada día va aumentando más y más. Como profesionales también debemos exigir que los diseños de las lentes intraoculares tengan resultados más fiables y que tengan menos respuestas no agradables postquirúrgicas y sobre todo conseguir que tengamos un paciente satisfecho y que al día siguiente de la cirugía entre en la puerta de nuestra consulta o de nuestro hospital con una sonrisa en los labios. Eso nos va a reconfortar y nos va a quitar trabajo. El objetivo del estudio será analizar la calidad visual de los distintos diseños de lentes intraoculares para ver cuál es el mejor diseño que podemos ofrecer a nuestro paciente según las características que este paciente tenga. Así pues, evaluamos la calidad visual objetiva y subjetiva después de la cirugía facorefractiva con diferentes diseños. Comparamos las lentes intraoculares para determinar cuál es la más apropiada, como decíamos, y lo que hacemos es un estudio retrospectivo observacional
transversal, analizando 3 grupos de lente con 50 implantes, es decir, con 25 pacientes intervenidos de cada una de las lentes. Analizamos la agudeza visual pre- y postquirúrgica con y sin corrección, curvas de desenfoque, calidad óptica mediante trazado de rayos y satisfacción de los pacientes. Los criterios de selección fueron estos que os pongo y las potencias de las lentes fueron lentes entre 13 y 28 dioptrías. La cirugía fue bilateral, con el mismo tipo de lentes en ambos ojos y no simultánea. Y el astigmatismo residual tras la cirugía, en las lentes que elegimos, era menor de 1 dioptría en estos pacientes. La agudeza visual también en estos pacientes era mayor de 0,8 en cada uno de ellos. La lente que analizamos, la primera, fue la Liberty trifocal 2.0 de Medicontour, que podemos decir que como característica de las que más nos interesan a nosotros es que tenga una adicción en intermedia de más 1.75 a plano lente y más 3,50 en cercana. La siguiente lente analizada fue la Fine Vision de Physiol, que tenía un reparto de energía de 40, 25, 35 respectivamente para lejos, intermedia y cerca, y 1,75 en plano intermedio y 3,50 también para cerca. Y la última lente, por fin, que entró en la comparativa fue la Telisatri de Zeiss, que tiene un reparto de 50, 20, 30, con 1,66 en intermedia y con 3,33 en cercana. Analizamos la agudeza visual con y sin la mejor compensación, usando letras Sloan y ETDRS para ver la visión de estos pacientes. Estudiamos que esto es muy importante, porque si en el preoperatorio y en el posoperatorio no tenemos bien la superficie ocular, vamos a fracasar. Por mucho que operemos con láser de femtosegundo, por mucho que la cirugía sea perfecta, por mucho que el centrado de la lente sea maravilloso y que la lente sea la mejor del mundo. La superficie ocular es importantísima y la tenemos que analizar. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Pues hacemos a todos los pacientes preoperatoriamente un BUT, un Silmer, un cuestionario de OSDI y una tinción con fluoresceína. Si todo esto sale bien, vamos hacia adelante. Si no sale bien, ya nos metemos en vericuetos de hacer meibografía, de hacer osmolarimetría y de tratar de equilibrar esa superficie ocular para poder acometer la cirugía y primero las medidas. La biometría, hemos usado IOL Master 700 y los cálculos biométricos han sido realizados con Barrett Universal 2, Holaday 2 y Hygis. Hemos usado el Pentacam de Oculus para hacer la topografía y el OptoView hemos usado para ver que las máculas estaban en buenas condiciones antes de emprender la indicación quirúrgica. Las curvas de desenfoque monoculares las hemos hecho en condiciones de iluminaciones fotópicas y los rangos de potencia de estas curvas han sido entre -5 y +3 partiendo de la emetropía, utilizando gafas de pruebas. La tolerancia al desenfoque fue medida con trazado de rayos, con curvas de caída de la agudeza visual 90% en función del desenfoque, y el cuestionario de satisfacción ha sido una adaptación propia al castellano del NEI QVF25, que nos da una gran fiabilidad para saber qué es lo que ha ocurrido con la implantación de la lente en cuanto a la sensorialidad del paciente. Así se evaluó la satisfacción visual del paciente y la presencia de halos, así como la necesidad de refracción posterior. La satisfacción visual de los pacientes puntuaba de 0 como muy mala hasta 10 como muy buena, y la presencia de halos de 0 en ausencia de halos y 10 en presencia de muchos
halos. Usamos SPSS para el análisis estadístico y con el análisis de normalidad con Mogorov, Smirnov, y fueron aplicados test paramétricos usando también el test de Student y considerando que valores estadísticamente significativos eran aquellos que tenían una P menor de 0.05. Las características de la muestra eran estas que os pongo en esta diapositiva, y el equivalente esférico pre- y posquirúrgico a los 3 meses nos dice que los resultados son óptimos en todos los diseños de las lentes y que la refracción posoperatoria residual es una de las causas más importantes de disconfort visual y que la selección de la fórmula puede afectar al resultado refractivo, lo cual quiere decir que si todos son próximos a la metropía, hemos realizado un cálculo absolutamente bueno para nosotros. En cuanto a la agudeza visual posquirúrgica a los 3 meses, como podemos ver aquí en lejos, Liberty se lleva el premio, y en cuanto a la curva de desenfoque monocular, también la mejor curva nos la va a dar la lente Liberty entre las 3 lentes comparadas. En la tolerancia al desenfoque con trazado de rayos, vemos que también Liberty es la campeona, con 0.37 de profundidad de foco. Y en cuanto a satisfacción del paciente, aquí podemos ver la lente Liberty y luego sus compañeras, y también podemos ver que la satisfacción general y particular en cada una de las cuestiones que hemos encuestado, también Liberty, los pacientes nos responden mejor a lo que le estamos preguntando. Así, concluyendo que Liberty es una lente que mejor agudeza visual nos da de lejos junto con la Fine Vision en cerca, que Liberty muestra la mejor agudeza visual de lejos y cerca en la curva de desenfoque y que está emparejada con la AT ELISA en cuanto a intermedia, que es la que mejor tolerancia al desenfoque objetiva tiene y que nos proporciona mayor satisfacción en los cuestionarios realizados. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. Y ahora, para terminar las presentaciones y después tendremos tiempo para debatir, Joaquín Fernández, ¿cómo vamos a tomar todas estas decisiones? A ver. Pues muchas gracias por la invitación, Filomena, Medicontour, muchas gracias también por la organización del evento. Os vamos a hacer un leve repaso porque pensamos que en el trato a nuestros pacientes, desde que empiezan con los primeros síntomas de presbicia hasta que finalmente terminan en la catarata, creemos que hay un recorrido, un journey del paciente, y que en cada momento, en función de en qué momento cojamos, en qué momento vengan a nuestra clínica y sobre todo pensando en el largo plazo de los resultados, debemos de ir tomando decisiones y sobre todo yo creo que todos los tenemos en cabeza el gran quebradero de cabeza que puede llegar a ser la toma de decisiones en este tipo de pacientes, es intentar incrementar la satisfacción a los máximos cánones, no tener pacientes insatisfechos, y son un perfil de pacientes que el grado de insatisfacción es más complicado de conseguir que la cirugía refractiva. A ver cómo lo podríamos hacer. Tenemos una relación de consultoría con Medicontour y es interesante que lo tengáis en cuenta. Este sería un poco más o menos el algoritmo que tomamos. Vamos a ir entrando un poco más o menos en él, o lo iremos desarrollando, pero ese sería un poco a nivel general, que lo veremos también al final. Fijaros, el año pasado se publicó este paper, es bastante interesante porque es algo que debiéramos de tener todo en mente. ¿Cuáles son las agudezas visuales de nuestros pacientes y cuáles son sus curvas de desenfoque en función más o menos de los rangos etarios, ¿no? Porque es que hay que incrementar esto, y si no incrementamos esto, nos hemos metido en un jardín importante, ¿vale? Fijaros cómo en función de esos grupos etarios vamos a tener
una prolongación del range of field, de la profundidad de campo, pero me quedaría, fijaros, en la edad de 43-45. En 43-45, que son bastante jóvenes todavía los pacientes, es cuando empiezan a tener los primeros síntomas. La curva de desenfoque es muy parecida, fijaros que en el punto de corte de 0,2 logmar que veíamos esta mañana, llegan a ver 2,5 dioptrías, que es prácticamente lo que le pedimos a las lentes que hemos visto esta mañana, la Full Range of Field, ¿vale? O sea, todas estas, las trifocales y tal, exactamente, no estamos hablando de calidad visual, sino de rango de campo visual, llega a ver con 43-45 años prácticamente como una trifocal en profundidad de campo. O sea, que cae de una manera importante la profundidad de campo, pero si os fijáis en la agudeza visual, no cae, ¿vale? La pérdida de sensibilidad al contraste se mantiene. Y ahí es donde nos vamos a encontrar los grandes problemas. Tenemos en mente el hecho de que solamente tenemos que compensar el rango de campo, de profundidad de campo, pero la calidad de visión de estos pacientes es grande. Fijaros cómo a partir de los 46-47 sí se nos cae dramáticamente, y en esa década, 46-47, el rango de profundidad de campo vendría a ser como el de una EDOF, ¿vale? Es interesante que tengamos esto en mente. Pero la calidad visual va a ser excepcional y por eso la vamos a meter en el algoritmo de toma de decisiones. En esa gente bien joven, por debajo de los 50 años, y siempre y cuando presenten síntomas de presbicia, si no presentan síntomas de presbicia es prácticamente imposible, al menos en nuestro caso, intentar convencerlo de hacer cualquier tipo de tratamiento, ¿vale? Refractivo, dejarle algún residual miópico. Pero si ya tienen algo de síntomas de presbicia, sí van a tener una buena predisposición a corregirlo. Nosotros habitualmente lo que le presentamos son dos opciones: o bien hacerle una corrección, cirugía refractiva láser corneal con micromonovisión, dejando en el no dominante, ahora hablaremos de las dominancias, aproximadamente un residual de 0,75. Hay autores que proponen, ya sabéis, algunas técnicas de LASIK para presbicia. Nosotros en realidad no estamos realizando mucho LASIK para presbicia y publicamos una revisión sistemática en la que veíamos que todas esas técnicas vendrían a darnos la profundidad de campo aproximadamente que nos da una mono enhance, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Casi todas esas técnicas lo que hacen es dejar una micromonovisión y generar una aberración esférica en esa córnea que luego a largo plazo pueda pasarnos factura. No nos termina de convencer mucho. Y sí que nos está convenciendo probablemente el hacer con ICL esa misma micromonovisión con menos 0,75, o bien hacer un implante asimétrico en el no dominante de la ICL Evo Viva, ya sabéis, la que es DOF, ¿vale? ¿Por qué implantarla solamente en el ojo no dominante? Pues porque aunque nos viene a dar esa profundidad de campo que estáis viendo ahí, reportó Pepe Alfonso, y es cierto, que este tipo de lente puede tener más efecto de centramiento de lo que tenemos previsto, y ese efecto de centramiento pudiera afectar a la visión lejana, no a la intermedia y a la cercana. Por eso preferimos solamente implantarla en el no dominante para darle esa profundidad de campo y no afectar la agudeza visual, la calidad visual, dejando el dominante hemétrope. Bueno, cuando tenemos esos menores de 50 años, pues lo que vamos a conseguir no es una solución definitiva, sino un rejuvenecimiento. O sea, rejuvenecerle la visión, pero más o menos a la curva de desenfoque que estáis viendo, quitarle años de encima, y eso deben de saberlo los pacientes, que no es una solución definitiva, sino que vamos a ganar tiempo al tiempo y que puede ser interesante y que más adelante tomaremos otra serie de decisiones. ¿Qué pruebas preoperatorias deberíamos de hacer para la micromonovisión, para tener en cuenta la dominancia o no dominancia? Lo ideal sería hacer al menos 2 o 3 pruebas, ¿vale? Y ver la dominancia tanto en visión lejana como en visión próxima. Los test que se han propuesto serían el test de Ward, el polarizado, con 2 líneas de agudeza visual, y nos parece especialmente práctico el que propone Reistein en el protocolo del Presbillón, haciendo emborronamiento con lente positiva. Una vez que los tiene graduados a los pacientes, le emborrona los 2 ojos con un más 1,50, ellos pueden ver más o menos la línea en la que se quedan, y poniéndote delante de él, para que no vean al fondo los ostotipos, le retira el más 1,50 del ojo dominante sensorial, ¿vale? Te retira y les pides que vean de lejos los ostotipos. Si el paciente no se queja demasiado, manteniendo el residual negativo
en el no dominante y luego le pone el test de osteotipo cercano y lo acepta relativamente bien, es un test bastante interesante. ¿En qué caso? Os recomiendo este manual, es muy interesante. Publicaron una serie de optometristas españoles bastante potentes, todos ellos, en los que no nos recomiendan hacer monovisión en estos casos. Si hay ambliopía, si hay una dominancia sensorial muy marcada, si hay microtropía y si hay endoforia, porque realmente pudiera incluso aumentar la endoforia. Las pruebas preoperatorios, como estáis viendo ahí, serían absolutamente interesantes con algunos otros equipos, por ejemplo el Simbic Echo, el casco este que ha lanzado el grupo de Susana Marco, nos va a permitir ver la dominancia a múltiples distancias, en ojos con binocularidad normal, no suele ser muy definida, pero siempre va a ser interesante el hecho de que vamos a poder intentar simularle diferentes patrones multifocales, como pueden ser con lente de contacto, con láser, con lente de visión simultánea. Es interesante como screening preoperatorio. También lo vamos a ver ahora como simulador. Si vamos avanzando, a partir de los 50-60 años ya vamos a tener una ligera esclerosis del cristalino, esto es obvio, y sería sumamente interesante saber en qué punto de sensibilidad al contraste de calidad de visión están nuestros pacientes. Tenemos dos opciones. Si tenéis equipos como el HD Analyzer, para nosotros es sumamente interesante porque a golpe de botón nos da información, pero nos da un estimador de cuál sería la sensibilidad al contraste de nuestro paciente. A partir del punto de corte de 1,25 de OSI, si el OSI es mayor de 1,25, podéis tener la idea de que la sensibilidad al contraste es peor de 0,8 Doc Lorman. ¿Y por qué 0,8 Doc Lorman? Porque con lente Liberty, que es nuestra trifocal de elección, el de media es a lo que se alcanza, ¿vale? Entonces tendríamos una sensibilidad al contraste, una calidad de visión pre, que sería poco más o menos balanceada con lo que podemos tener en el PO. A partir de ahí tomamos una serie de decisiones. Tenéis que tener en cuenta que a partir de esos 50 años la curva de desenfoque se ha desplomado grandemente. Os va a hacer fácil mejorar la curva de desenfoque, el range of field, la profundidad de campo. Pero aquí la clave es no empeorarle la sensibilidad al contraste. Acordaros que cuando habéis operado a gente joven, ellos no se quejan de que vean bien, casi todos te aceptan que han visto bien. Lo que se quejan es del fenómeno parásito, del fenómeno fótico, del reborde que le ven a las letras. Por eso es clave no empeorarle la calidad de visión. Bueno, pues sería muy fácil. Y además no sería un estimador, sino realmente estaríais viendo cuál es la sensibilidad al contraste de vuestros pacientes. Os recomendamos hacer una microcurva de desenfoque desde más 0,50 a 0 y menos 0,50. Podéis utilizar el Multifocal Lens Analyzer, está en la página web del QVision Academy. Es muy simple de hacer, no tardaréis más de 5 minutos el hacerlo para saber exactamente cuál es la sensibilidad al contraste de vuestros pacientes. Y entonces, en función de eso, podéis poco más o menos estimar, sabiendo que con Liberty el pico en monocular de la sensibilidad al contraste es 0,8 logmar, pues poco más o menos podéis saber cómo puede quedar el paciente y podréis tener una conversación con él en términos de cuál puede ser la calidad de visión esperada en el postoperatorio. Fijaros, si nos centramos directamente en esa franja etaria, en los 50-62 años, tenéis en la tabla los logmar de sensibilidad al contraste. Si nos vamos a 0,8, el 80% en el preoperatorio va a tener mejor visión, va a tener al menos esa sensibilidad al contraste. Y cuando implantemos la Liberty vamos a conseguir pues, un 50%, la media, de esa sensibilidad al contraste. Cuanto más empeore la sensibilidad al contraste, más vaya a poder igualar esa calidad de visión que tenía previo. O sea que mi recomendación, o al menos lo que hacemos nosotros, es no implantar este perfil de lente de visión simultánea, sobre todo de tipo difractivo, en sensibilidad al contraste muy alta, porque os la estáis jugando. Habría que explicarlo muy bien y los pacientes, por mucho que lo hayan oído, siempre van a estar no contentos suficiente, ¿vale? Pero esto es una cuestión de tiempo, es una cuestión de esperar. ¿Por qué esperar? Porque ellos mismos van a hacer la neuroadaptación con su propio cristalino y luego le vaya a mejorar la calidad de visión con la lente. ¿Voy a poder tener estimadores? No, si no queréis ni siquiera hacer la sensibilidad al contraste, pues sí, esos serían los puntos de corte para el HD Analyzer, el iTrace y el Pentacan. El más reproducible es el HD Analyzer, pero desde luego mejor que un estimador es medir vosotros directamente la sensibilidad al contraste. También hacemos, para gente que, en fin, vemos así un poco problemática, ahora hablaremos de personalidades, simulaciones con lentes de contacto multifocales para que la prueben en vivo, para que se den una vueltecita, incluso para que se vayan a casa y la prueben en su vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que está reportado?
en literatura científica? Pues que está bastante correlacionada la visión con la comodidad con lente de contacto. Y el paciente puede pensar y puede referirte cierto disconfort que está más asociado a la comodidad que a la visión. Entonces, bueno, puede ser aceptable siempre y cuando el paciente diga que ha estado cómodo con la lente o que no ha estado relativamente mal y lo que se queje sea directamente de la visión, no de la confortabilidad en la portabilidad. Ventajas sí la tendría el Simbic Gecko en este sentido, ¿vale? Publicamos recientemente este paper de en qué medida o cómo de bien simula Simbic Gecko la visión que pueden tener en el preoperatorio luego comparado con el postoperatorio, ¿vale? Y es sumamente interesante, es que un buen medidor de la agudeza visual, pero no mide tan bien, o sea, no simula tan bien la sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste con el casco puesto es un poquito peor de lo que pueden conseguir luego los pacientes. Entonces, simplemente decírselo. No tienen por qué echar para atrás, el mantra que se repite es, si te pones el casco nunca te operaría. Pues no necesariamente, ¿vale? Porque probablemente es un buen medidor de la agudeza visual, pero simplemente se pierde alguna línea de algunos logmarks de sensibilidad al contraste. Llegado a este punto, ya que sabemos que no le vamos a empeorar la sensibilidad al contraste, ¿lo operamos o no lo operamos? Desde nuestro punto de vista, la clave en esa década en concreto es cuál es la longitud axial. El punto de corte lo pondríamos en 25 milímetros. ¿Por qué en 25 milímetros? Porque toda la literatura reportada en este sentido hace vernos, fijaros, estos serían en plan semáforo, cuándo sería aceptable y cuándo no sería aceptable operar un cristalino transparente. Si hay catarata, obviamente hay que operarlo. También, desde luego, hay que explicarle esto a los pacientes. Por encima de 26 milímetros, cualquiera que sea la edad, hasta los 60 años vamos a incrementar de manera no aceptable el riesgo de desprendimiento de retina. Incluso a partir de 25 a 26 también sería no aceptable. Empezaría cierta aceptabilidad entre 23 y 25 milímetros, ¿vale? En esas edades que estáis viendo, que es prácticamente lo que nos vamos a encontrar en la gran mayoría. Y a partir de los 60 años prácticamente en todo sería aceptable. ¿Vale? De tal manera que si tenemos ese ojo por debajo de 25 milímetros, pues ya no tendríamos ningún inconveniente. Si en esa vía tenemos un ojo que previamente tiene mala calidad de visión, es seguro operarlo, pues no habría ningún problema en operarle con la lente que más o menos estiméis en función de lo que queráis dar a vuestros pacientes, Liberty, Elon o cualquiera otra que queráis. Si hay riesgo de patología en el muy largo plazo, tenemos la opción, o por lo menos nosotros estamos haciendo en saco, implantar una monofocal y luego una add-on que tiene el perfil de la Liberty, porque nos facilita el hecho de que se pueda explantar en cualquier momento. Una vez llegado a este punto, ya sabemos cuál es el objetivo de la independencia de gafas del paciente, cuál es la visión de la calidad de visión antes del tratamiento, qué espera el paciente con las simulaciones que hemos hablado, y ahora la idea sería qué probabilidad hay de un tratamiento cubra las necesidades del paciente, y ahí sí que os vamos a recomendar, por lo que hemos estado hablando esta mañana, tenéis a vuestra disposición la aplicación, el IO de Evidence, para realmente poder llegar a la conclusión de cuáles pueden ser las lentes más favorables en función de la toma de decisiones compartidas con vuestros pacientes. Y en fin, como punto final sería la tolerancia que puede llegar a tener los efectos adversos en nuestros pacientes. ¿En qué medida podemos saber en el preoperatorio si van a aceptar o no los fenómenos fóticos, disfotopsia y demás? Este paper le tenemos mucho cariño, pero no había manera de publicarlo nada más que en el Indian Journal of Ophthalmology, que sale este mes. Le tenemos mucho cariño porque lo consideramos muy útil para nosotros, ¿vale? En el preoperatorio pusimos a los pacientes con diferentes grados de esclerosis a hacer un alómetro. El alómetro es lo que estáis viendo ahí. Tiene una luz LED en el centro que intenta deslumbrarlo y luego tiene estímulos como si fuera un campímetro para ver cómo es el fenómeno fótico en el preoperatorio con su esclerosis. Y luego le preguntamos cómo era de molesta ese fenómeno fótico, si extremadamente, muy moderada, poco o nada. El punto de corte con la esclerosis de esos pacientes es que a partir del 15.2% del índice del Light Distortion Index, que es el índice que mide el alómetro, los pacientes pasan de poco a moderado, con su esclerosis cristalino prácticamente ya catarata, ¿vale? El punto de corte que nos da Liberty es prácticamente el 15,2, o sea que realmente el comportamiento en términos de generación de fenómenos fóticos y más que fenómenos fóticos de disfotopsia, porque aquí hablamos de cómo se quejan los pacientes, es muy bajo con esta lente trifocal de solo 7 anillos. También serviría para otra cosa. Oye, si tú al paciente
te está diciendo que está en el preoperatorio muy molesto con las disfotopsias que puede tener y luego le ves que no tiene apenas esclerosis, es un paciente que desde luego puede ser muy problemático y podría servir también en ese sentido de screening para descartar esos pacientes muy demandantes. Pero vayámonos a esos pacientes. Yo creo que el gran quebradero de cabeza que tenemos todos, ¿no? O sea, ¿cómo identifico, cómo descubro el paciente que, teniéndolo todo bien a nivel óptico, pues hostia, me va a dar problemas luego también, ¿no? Esos que decimos, madre mía, ¿cómo puedo conseguir el diagnosticarlo en el preoperatorio? Este paper, publicado en la revista de la Sociedad Portuguesa de Oftalmología, es sumamente interesante porque vendría un poco a correlacionarnos con test de personalidad, cuáles podrían ser los que generen este tipo de problemas. A ver, no consigue una correlación clara. A día de hoy, ojalá fuera algo tan fácil como pasar un test, sumar las puntuaciones y decir, este es un neurótico, fuera. Este no hay una correlación. Pero sí es interesante leer un poco cuáles son las características que pueden generar problemas. Estos autores llegaron a la conclusión que una puntuación más baja en términos de las características de personalidad de responsabilidad y extroversión son malos. Responsabilidad, fijaros, es el control que tiene una persona sobre su impulso, cuanto más bajo peor, y la extroversión es la cantidad e intensidad de interacciones con el entorno, búsqueda de sensaciones y sobre todo positividad emocional. O sea, gente que no controla emociones, instruir a vuestro staff para que os dé información no solo de vosotros, y gente que no tiene una positividad emocional, malos para este tipo de cosas. Si una persona alta de neurótica, tendencia a experimentar emociones negativas, también sería negativo. No vaya a tener a día de hoy estos cuestionarios que os lo definan, pero sí al menos pensar en esas características. Este otro paper vendría a comentarnos algo en el mismo sentido, pero en el European Journal of Ophthalmology, pero sin poder llegar a esa correlación. En resumidas cuentas, esto es poco más o menos cómo nos manejamos en nuestra clínica. En resumidas cuentas, en términos de seguridad, en ojos largos, esperar a partir de los 60 años y cuanto más haya caído la calidad de visión, la sensibilidad al contraste de vuestros pacientes, el cerebro de vuestros pacientes ya habrán hecho ese trabajo previo de neuroadaptación para que el implante sea mucho más satisfactorio. Entre tanto, probablemente implantar o generarle desde el principio, desde jovencito, una micromonovisión. Ese 0,75 en el do dominante les va a ayudar, pero sobre todo va a ocurrir una cosa, va a estar unos cuantos años neuroadaptando y haciéndose a la idea, un 0,75 le va a penalizar de lejos hasta 0,8 decimal y les va a dar no mucha pseudoacomodación, amplitud de rango. En cuanto lleguen a esos 50, en lo que eso ya prácticamente no les va a servir, le vaya a poder incrementar esa calidad de visión con un implante de lente multifocal. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Joaquín, tenemos ahora la oportunidad de discutir y debatir. Si tenéis alguna pregunta, por favor, dirigirla a nuestro panel de expertos. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos un micrófono aquí, si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, ahí tenemos una pregunta. Yo sé que es muy... ¿Se escucha? Es muy amplia la pregunta quizás, pero a grandes rasgos, ¿en cuántos eliges ojo dominante, por ejemplo, el ON, y ojo dominante, un trifocal? Este está muy bien traído. Yo cada vez más, y porque, sí, ahora que estamos pocos, porque estoy precisamente en ese rango etario, soy más partidario de un implante asimétrico, ¿vale? Yo, de hecho, voy corregido de esta manera. En mi dominante sensorial tengo una monofocal y en el otro tengo una multifocal, ¿vale? Y de esa manera, la penalización, la rivalidad, consigue que el dominante en lejos me anule el fenómeno fótico del otro, ¿vale? A día de hoy no tenemos respuestas para eso que tú me dices puntualmente, ¿vale? Pero así, en líneas generales, mientras es muy interesante que tengamos en cuenta cuál es la curva de desenfoque preoperatoria, porque a partir de ahí podremos tomar decisiones. Pero yo, en esa gente por debajo de los 60 años, muy probablemente les mantendría, siempre y cuando tenga calidad de visión en su ojo dominante sensorial, les mantendría ese ojo hemétrope
y prefiero quizá una lente fáquica a una corrección de láser corneal por la posibilidad de la reversibilidad, ¿vale? Y en el otro probablemente sí podría implantar una Liberty. Con esa Liberty vamos a tener unos resultados espectaculares. Los resultados que han presentado mis compañeros son en monocular y va a tener suficiente para manejarse. Dice, ya, pero es que la intermedia en el ojo dominante tiene su cristalino y va a estar apoyando. Pacientes que he estado operando en ese rango etario, les recomiendo simplemente el ojo no dominante y esperar. Y están mucho más contentos y hago luego el esfuerzo de, probablemente si le hubiera operado los dos no estarían tan satisfechos. O sea que creo que regular eso, ir jugando y jugando con el tiempo, no es necesario operar los dos ojos a la vez, yo creo que es interesante. El hecho de si el ON y puede ser una opción, veamos en el futuro, yo no tengo respuestas para eso a día de hoy, cuando las tengamos yo creo que será interesante verlo. Aprovecho para enseñar algo que fue publicado, que es una tentativa de consensos entre un panel de expertos con el método Delphi. Y es interesante ver los resultados en que hay concordancia entre los... Esto es todo un panel de expertos. Y esta pregunta les fue dirigida y con respecto a la dominancia no hay un acuerdo, solo sí hay acuerdo en las mix and match, estrategias de mix and match. Y por eso me gustaría de preguntar a todos los que estáis aquí en el panel si esto es lo correcto o siempre hay que hacerlo. Empezando por ti, Carlos. La dominancia, estamos hablando de la dominancia. Vale. O sea, la dominancia nosotros hacemos, como ha explicado Joaquín, la que consideramos más importante es la dominancia sensorial. Sí se estudia. ¿Y eso lo haces siempre, para todos los pacientes? Lo estudiamos siempre para todos los pacientes. Joaquín. Bueno, yo creo que fundamentalmente tendría de especial trascendencia, digamos que el protocolo sale, ¡pum!, cuando crea un protocolo en la clínica, ¡pum!, sale directamente, pero tendría especialmente relevancia en tratamiento de monovisión y asimétrico. Lo que pasa es que hasta el final de la toma de decisiones no sabes por qué te vas a decantar, entonces lo metemos dentro del protocolo de clínico para que una vez esté hecho, pues bueno, ya está hecho, ¿sabes? Que no afecte el que haya dilatado y tal. Entonces está metido, pero la trascendencia sería en este perfil de implante, yo creo. Me resulta también curioso que veis que donde hay en realidad un porcentaje elevado de consensos es en la tomografía y también en medida de pupila, estática, no dinámica. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Medís la pupila dinámica, estática? Satish, do you always measure the pupil in a static way or dynamic? What is your approach? Sorry, am I audible? Or I can use this. To be honest, I don't measure pupil size, and I don't factor that into my decision-making tree unless patients have very abnormal pupil, especially very large, and they complain and say my pupils are always bigger. But as routine clinical practice, I don't measure pupil size. It's quite interesting to see there is consensus on static pupillometry, but not on dynamic. I think if at all needs to be some consensus, I think it has to be on dynamic pupillometry because our light conditions all changes depending on whether we are driving a car or walking into a room. But personally, I'll be curious to know what the others do, but I don't take pupillometry into consideration. Carlos, tú sí hablaste de la pupila, ¿verdad? ¿Cómo la mides y qué corte tienes para decidir? ¿Cuál sería tu corte? Yo, antes de hablar de la pupila, me gustaría irme al tema anterior, hablar del tema yo sensorial. hablaba de Carlos y ahora volvemos a ti. Perdona, dos Carlos, demasiados Carlos. Nunca son demasiados. Nunca. Si quiere puede empezar él, ¿no? No, para él tengo otra pregunta. Nosotros,
A ver, en el trabajo es lo que hemos analizado después del implante y hemos visto, igual que ocurre, ¿no?, con otras lentes refractivas EDOF, como la pupila, mayor pupila, cae. Pero nosotros sí estudiamos la pupila, de hecho, bueno, Joaquín lo publicó también, el año pasado fue, ¿no?, cuando lo publicamos, cómo comparamos con diferentes sistemas la medición de la pupila, pero en general sí lo hacemos. Tenemos el Pentacam, el Wave y el queratógrafo. Pero también publicamos un estudio mirándolo incluso con la regla, pero se evalúa siempre. Muy bien, pues ahora Carlos Palomino. Mira, qué curioso, porque todo lo que es definido como preoperatorio y hay concordancia, no hablan del Zimmer, no hablan del test de osmolaridad de la lágrima, y tú sí lo afirmaste con mucho cuidado, hay que ver el ojo seco. Iba a contestar antes, ahora te contesto a eso, al tema de la dominancia. Y un día me invitaron en un congreso de estrabología a hablar de cirugía del cristalino en pacientes adultos con una ambliopía una ambliopía, y yo pregunté en la mesa cómo medían ellos la dominancia. Y me dijeron que qué tipo de dominancia, que la única que eran capaces de medir era la motora, porque la sensorial variaba en la distancia de la mañana a la noche, con la intensidad de la luz, que era absolutamente imposible tener un valor de dominancia sensorial del que nos pudiéramos fiar. Eso fue contestación de los estrabólogos. Y ahora voy a lo otro. Yo cuando hace 15 años o un poco más empecé a hablar de la superficie ocular, pues todo el mundo pensaba que estaba totalmente loco y decían, y ahora el doctor Palomino va a hablar de ojo seco. Entonces automáticamente todo el mundo se iba a fumar cuando se fumaba. Ahora parece que la gente está tomando conciencia de que el dry eye existe y que el EOS es una enfermedad y que realmente nos puede afectar tremendamente a los resultados quirúrgicos, tanto en las mediciones como en los resultados de después de las mediciones. Y como he dicho antes, por muy bien que operemos, por muchos aparatos que usemos, por muchas lentes maravillosas que pongamos, resulta que vamos a fracasar. Y vamos a fracasar tremendamente. Y tendremos a un paciente hablando mal de nosotros siempre. Entonces yo creo que se debe testar el ojo. Yo no digo que se haga osmolarimetría a todo el mundo, que se haga meibografía a todo el mundo, pero sí un BUT, sí un Silmer, sí un cuestionario de sequedad, sea cual fuera, el de OSDI, por ejemplo. Y si esos valores no son perfectos o hay staining cuando nosotros ponemos fluoresceína, por favor, ni miráis. Arreglad antes la superficie ocular y después poneros a operar. Pero es fundamental tener una buena superficie, Filomena. De acuerdo, de acuerdo. Hasta para hacer el cálculo biométrico, porque si no tendremos problemas. Una preguntita para Luis, que habló de la plataforma y el SILUP abierto. Se ve aquí que no hay una preferencia por escoger una plataforma en ninguno de los criterios, pero cuando consideramos la estabilidad cara al futuro, la estabilidad, corregir el astigmatismo, esta plataforma de Liberty, ¿qué opinas? Por hacer un comentario rápido, me ha llamado mucho la atención que no se refraccione al paciente. Eso yo lo considero muy importante. Lo que hemos visto es una estabilidad en los intervalos etarios muy constante y cae muy poco la agudeza visual respecto a lentes monofocales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo personalmente siempre pregunto al paciente a qué se dedica y qué le gusta hacer. Y a partir de ahí me puede variar mucho la indicación de una trifocal, sobre todo porque
hay mucha gente que le puede no importar llevar una gafa en su trabajo, pero que le gusta ir al cine y ver muy bien la película, o pasear por el campo, y ahí es cuando no quiere la gafa. Entonces, es muy importante preguntar el hábito del paciente, imprescindible. Muy bien, bueno, yo creo que ya terminamos, tendríamos mucho más para discutir, quedará para una otra. Gracias por estar, gracias a Medicontour por proporcionar estos momentos y a todos vosotros por lo que nos enseñáis. Gracias.